comenzar y que puedan sentarse sin cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias porque nos permite reunirnos en esta tarde, Señor, a venir a alabarle y escuchar su palabra, Señor. Le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe durante esta prédica, tanto a mí para hablar como a todos para escuchar su palabra. Que abra nuestra mente y nuestro corazón para entenderlo de manera correcta, Señor, para que no se nos olvide, para que quede en nuestros corazones y sea de bendición para todos nosotros, Señor. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si gustan sentarse y vamos a sacar el teléfono también. De las iglesias más grandes. Vamos a irnos a continuar en 1 Pedro 1. Vamos a leer del 17 al 20. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ahí sí no se el aire. ¿Creen? Pero... ¿Quieres otro celular para los textos bíblicos? ¿Dónde? ¿Quieres mi otro celular para los textos? No, nada más. Aquí traigo otros textos. Ok, me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok. 1 Pedro 1, 17 al 20 dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando del primer versículo, el versículo 17. Dice: si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga. Imparcialmente, lo voy a leer aquí en la Biblia NTV porque se entiende un poquito más, para que sea un poquito más comprensible. Dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Y el primer punto del que quiero hablar es de la parte que dice que imparcialmente juzga, o en la NTV que aparece como no tiene favoritos. Y sabemos, bueno, creo que todos a este punto comprendemos que Dios no tiene favoritismo con nadie. Todos somos pecadores, no hay nadie que haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Entonces, fuera de Cristo, quien sí fue perfecto y es perfecto, todos somos pecadores. Entonces, en ese punto todos estamos parejos. Obviamente todos que hemos aceptado a Cristo, queremos agradar a Dios, intentamos ser agradables a sus ojos, tratando de hacer lo bueno, esforzándonos todos los días luchando con el pecado, pero a fin de cuentas aún somos pecadores, aún somos imperfectos, tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que está con la tendencia al pecado aún, es algo que aún tenemos en nosotros. Entonces Dios no tiene favoritos, porque todos estamos parejos que somos pecadores. Pero vamos a irnos a Gálatas 3:27 para leer un poquito ahí y explicar un poquillo más. Gálatas 3, versículo 27 al 29. Gálatas 3, versículo 27 al 29. Indican con un amén cuando estén ahí. Okay. Dice así: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Okay. Este pasaje nos dice
dice, ustedes son descendencia de Abraham, heredero de la promesa, que nosotros pertenecemos al pueblo de Cristo, somos parte del pueblo de Cristo, éramos un olivo silvestre, pero que ha sido injertado en el olivo de Dios. Entonces, ahora en Cristo todos somos parte de ese pueblo de Cristo. Y dice que ya no hay judío ni griego. Ese pasaje no dice que ahora no haya personas de diferentes nacionalidades. Obviamente las hay, nosotros somos mexicanos, hay estadounidenses, hay colombianos, venezolanos. Este pasaje no dice eso en ese sentido, que ya no haya ninguna nación, ¿no? Que ya no haya nada de eso. Dice también, era Gálatas 3, entonces dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Este pasaje también igual no dice que ya no existe el rol que Dios ha dado al hombre y ha dado a la mujer. La mujer que sea la mujer y el hombre que sea hombre. Este pasaje de lo que nos habla es de lo mismo que ya nos mencionó 1 de Pedro 1:17, que Dios es imparcial, que no tiene favoritos. Entonces en este pasaje nos dice que ante Dios, para la salvación, todos somos iguales, todos tenemos la misma oportunidad de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice este pasaje y es lo mismo que nos está diciendo 1 de Pedro 1:17, que Dios no tiene favoritos, ante Él somos iguales y a todos por su amor nos da la misma oportunidad de ser liberados de condenación y de recibir salvación. Todos. Entonces, este pasaje apoya lo que estamos viendo en 1 de Pedro 1:17. Y vamos a irnos a Romanos 2, vamos a leer del 6 al 11. ¿Me indican con un amén cuando estén ahí? Amén. Ok, Romanos 2, del 6 al 11. Dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. De nuevo vamos a lo que dice 1 Pedro 1:17. Él es imparcial, no tiene favoritos, que no hace acepción de personas, es que no hace distinción, como nos va mostrando el pasaje. Al que busca hacer lo bueno, recibirá lo bueno de Dios. Al que busca y hace lo malo, recibirá lo malo. No lo malo de Dios, porque Dios no es malo, sino que recibirá su justo castigo, la justa paga por las obras que haga en vida. Y como dice ahí al final en el 11, porque en Dios no hay acepción de personas, Dios no tiene favoritos, y como le dará al judío lo que merezca por las obras que haga en su vida, también le dará al griego la recompensa de las obras que haga en su vida, sea lo bueno o sea lo malo. Entonces, el primer punto es ese, que Dios es imparcial, no tiene favoritos, todos tenemos la misma oportunidad de salvación por medio de Cristo, pero pues así que nosotros tenemos que echarle ganitas en ese sentido. Y el segundo punto, en el mismo versículo 17, dice, bueno, me voy a regresar a 1 de Pedro para volverlo a leer en la NBLA. Dice, y si invocan como Padre a aquel quien imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. En la NTV dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. ¿Okay? Es lo mismo que veníamos hablando, que leímos ahorita en Romanos 2:6. Él los recompensará, los juzgará o los recompensará según lo que hagan, según la obra de cada uno, dice en la NBLA. Vamos a irnos a Santiago 2, 17 y 18. Ahí está cerquita, está para atrás de 1 de Pedro. Santiago 2, 17 y 18. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén.
Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, sabemos, como cristianos debemos mostrar frutos de nuestro arrepentimiento, frutos de la transformación que hemos tenido por medio del Espíritu Santo. Conocemos los frutos del Espíritu Santo: paciencia, gozo, benignidad, no me los recuerdo todos, pero uno como cristiano debe dar frutos de que está ahora en Cristo, de que ha cambiado, de que su vida ha sido transformada por medio de Él. Pero los frutos o las obras buenas que nosotros hagamos ahora que somos cristianos no son para ganar la salvación. La salvación es por gracia, no por obra. En Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, las buenas obras que hagamos nosotros no son para decir, mira, yo soy más santo, o yo me estoy ganando mal la salvación de Dios. No, la salvación Dios la da, y es inmerecida. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga ganar la salvación. Aunque lo intentáramos, no hay nada que podamos hacer. Por eso es por gracia, por eso es un regalo de Dios. Porque si fuera por merecérsela, nadie nos la merecemos. Entonces es un regalo de Dios. Pero sí dice la Biblia que nosotros tenemos que mostrar, como dice Santiago en el pasaje que acabamos de leer, mostrar nuestra fe por medio de las buenas obras que hacemos, que son frutos nuestros de agradecimiento a Dios por lo bueno y el amor que tiene por nosotros, porque nos ha dado lo más grande que podemos recibir, que es la salvación, la libertad de la condenación, la futura vida eterna, reinando juntamente con Cristo por toda la eternidad, en comunión con Dios entre nosotros. Entonces, nos ha dado lo más grande que podemos recibir, y los frutos que nosotros hagamos no son para ganarnos algo, para ganarnos la salvación, sino como una muestra de agradecimiento a Dios, de querer ser agradables, que ahorita lo vamos a ir viendo. Fruto de agradecimiento a Dios, una forma de querer agradar al Padre. Y un ejemplo que a mí me pareció muy adecuado es como cuando un niño quiere caer en gracia a sus padres. Que bueno, yo tengo una hija, ustedes también tienen hijos. Entonces, un ejemplo es, a veces yo veo que mi hija me hace un dibujo y me lo regala, no porque quiera ganarse mi amor, porque sabe que la amo y yo sé que me ama, pero es una manera en la que un niño quiere dar algo, porque dinero no pueden comprar cosas que tengan un valor como tal, pero quieren caer en gracia, quieren ser agradables, quieren decir, mira, yo te quiero, te hago este regalo. ¿Por qué? Porque me nace, porque te quiero. Entonces, las obras buenas que nosotros como cristianos hagamos tienen que ser de esa manera, es de Dios. Yo sé que no puedo darte nada comparado con lo que tú me has dado a mí, pero mira, tengo esto porque quiero caer en gracia, quiero verme agradable para ti. Quiero agradarte, quiero sacarte una sonrisa, no porque quiera ganarme tu amor, porque sé que lo tengo. La prueba es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Pero queremos nosotros como retribuir o con algo. Y la misma Biblia dice que lo que hagamos nosotros por los demás es como si lo hiciéramos por Cristo. Cristo lo dijo en la palabra de Dios, no tengo el pasaje. Pero es así, o sea, lo que nosotros hagamos simplemente es como querer decir, quiero regresar un poquito de lo mucho que tú me has dado a mí. Entonces, quise poner ese ejemplo porque me pareció muy adecuado, porque pues Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y al menos yo creo que todos queremos ser agradables para nuestro Padre. En ese sentido, regresar, dar ese dibujito que para nosotros podría ser el servir en la iglesia, el ayudar al necesitado, no porque quiera verme más espiritual, no porque quiera ganarme más una salvación que no me puedo ganar y que no merezco, sino para verme agradable a los ojos de Dios de alguna manera, ¿no? Ok, y en Santiago, no sé si siguen ustedes ahí en Santiago, si no, ahí en Santiago 2, 19 y 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan.
Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O sea que si nosotros somos cristianos, decimos que tenemos fe, pero no reflejamos nuestra fe de ninguna manera, algo estamos haciendo mal, o nuestra fe realmente no es una fe verdadera. Otro punto importante ahí, esto lo miré en una de las Biblias de estudio que hacía ese énfasis ahí, que decía, también los demonios creen y tiemblan. ¿Y cuál era la referencia que sacaba ahí? Es, bueno, si tú crees, dices que tienes fe, la palabra de Dios dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si tú crees y tiemblas, pero no haces nada, no haces ningún fruto de transformación, ninguna buena obra por tu fe, pues tiene la misma fe que tienen los demonios, que también creen que Dios es el Mesías, que es el Hijo de Dios, pero nomás tiemblan y no hacen nada más que lo malo. Entonces, si tú dices que tienes fe y solamente haces lo malo, vienes a tener la misma fe que tienen los demonios, que creen y tiemblan, pero siguen haciendo lo malo. Entonces es algo de pensar para nosotros también. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero vivimos haciendo lo malo, no damos ningún fruto de cambio en nuestras vidas, ni hacemos ninguna buena obra, venimos teniendo la misma fe que tiene un demonio, y como tal vendríamos teniendo el mismo destino que tiene un demonio. Entonces es algo de pensar, de temer, porque creo que nadie quiere tener el destino que va a tener un demonio. Ok. Hoy va a ser cortita, la hice cortita por el calor, pero no está haciendo tanto. Pero bueno, mismo versículo 17. Durante el tiempo de su peregrinación, dice ahí al final, no sé si quieran regresar a 1 de Pedro, ahí está cerca de Santiago, pero bueno. Dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esto dice aquí en la NBLA. En la NTV dice, durante su estadía aquí como residentes temporales. Sabemos que somos residentes temporales en este mundo, la palabra de Dios lo dice obviamente. Porque esperamos en el día final, si nos toca estar vivos, seremos transformados al instante. Si estamos muertos, resucitaremos primero con Cristo. Hemos escuchado tanto en las alabanzas como hemos leído en la Biblia sobre la nueva Jerusalén, la tierra nueva y cielo nuevo. Entonces esa es la nacionalidad que tenemos nosotros, la nacionalidad que esperamos nosotros. Como dice aquí, peregrinación es que vamos viajando, que vamos hacia un destino, que en este caso es la herencia que nos tiene Dios preparada, la promesa que tenemos. Por eso somos peregrinos, estamos en este mundo, pero estamos con la mira a llegar a eso que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces, por lo tanto, como dice la NTV también, somos residentes temporales, estamos de paso por aquí. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en lo de abajo, porque lo que está abajo es temporal. A lo mejor yo vivo 70, 80 años o quizás mucho menos, no lo sé. Pero comparado con la eternidad, pues es como un parpadeo, ¿no? En el tiempo, en la eternidad es como un parpadeo. Entonces, aunque nosotros podemos decir que ya tenemos tantos años en esta tierra que podrían parecer largos, realmente comparándolo con la eternidad que viviremos con Cristo, realmente es nada. Entonces somos residentes muy temporales. La Biblia dice que la vida del hombre es como una flor que florece en la mañana y se marchita por la tarde, es corta. Entonces nuestra mira debe de estar en lo que viene. Si quieren irse, yo lo voy a leer también acá en otra traducción, pero a Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. ¿Me indican con un amén o no está ahí? Amén. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo.
el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Lo voy a leer en la NTV porque igual me parece que se entiende un poco más claro. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, ahí vemos lo que le decía. Dice en el versículo 17, 1 de Pedro, dice: durante el tiempo de su peregrinación o su estadía, como residentes temporales. Y ahí en Filipenses nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Entendemos que esto del cielo es un lugar espiritual, no un lugar físico como tal. No es que Cristo viva ahí arriba en el cielo, pero esa es la residencia que tenemos nosotros, los que aceptamos a Cristo, los que creemos en Cristo, los que tenemos fe en Él y esperamos en las promesas de Él, que nuestra residencia no es en este mundo, sino en el cielo, en el lugar donde vive Cristo, donde viviremos eternamente. Ese es el lugar a donde tenemos que tener nuestra mira. Los sufrimientos y cosas que podamos pasar en esta tierra sabemos que son temporales, no durarán eternamente, pero el gozo que tendremos con Cristo, ese sí va a ser eterno, si prevalecemos y permanecemos y nos mantenemos firmes en la fe. ¿Okay? Bueno, voy a continuar leyendo ahí en primera de Pedro 18, dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Sabemos que Cristo jamás pecó, fue el cordero sin mancha, y eso debería hacernos apreciar altamente nuestra redención, porque fue pagado con lo más valioso que hay, la sangre de un hombre perfecto, un hombre que nunca pecó, el único hombre que fue totalmente agradable a Dios, un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que nunca pecó. Él fue quien murió para redimirnos a nosotros. Entonces tendríamos que estar grandemente agradecidos, porque Dios mismo tomó forma de hombre y vino a morir por nosotros, y es la sangre más valiosa que pudo haberse derramado. No hay manera de que alguien pueda hacer ese sacrificio por nosotros. No hay ningún ser humano podría ser crucificado, como lo fueron muchos hombres crucificados, pero no hay ningún hombre crucificado que fuera perfecto como lo fue Cristo. Es algo que no puede pasar. Entonces no hay manera de que nadie nos salve, a menos solamente Cristo es el único. Entonces deberíamos estar grandemente agradecidos y apreciar ese sacrificio, ese rescate que se dio por nosotros, que se pagó con la sangre de un hombre perfecto. Entonces, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo fuera creado, desde antes de que el hombre fuera creado. Cristo ya estaba preparado para hacer sacrificio por nosotros. Sabemos que Dios es eterno, omnipresente. Hay muchas cosas que no entendemos de cómo ve Dios el tiempo, cómo ve Dios la línea que llevamos nosotros como humanidad. Pero desde antes de que se fundara el mundo, desde antes de que fuera creado el ser humano, Dios sabía que íbamos a pecar, y Dios sabía que se iba a necesitar un redentor, porque Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Se tenía que pagar con la muerte de alguien ese pecado, pero Dios mismo se ofreció a sí mismo para pagar por nuestro pecado, pecado que en la fundación del mundo aún no estaba, pero que iba a estar, y Dios ya había decidido ofrecerse a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿por qué? Pues por amor. Vamos a ir a Génesis 3:15 para leer un pasaje pequeñito, ya vamos a terminar. Me indican con un amén cuando
Este pasaje que vamos a leer se le conoce como el protoevangelio. Es una palabra curiosa. Me indican con un amén cuando estén ahí. Porque es un pasaje que se dice que anuncia, es el primer libro de la Biblia, Génesis, y es el primer pasaje donde se ve un vistazo, que miras por un agujerito de una puerta, sí, sobre Cristo. Entonces, vamos a leerlo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. ¿Okay? Lo voy a leer en la NTV también. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Eso se lo está diciendo a la serpiente. Entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, o sea, el descendiente de la mujer te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Eso dice en la NTV. Y en estos días pasados vi un video, que ayer lo vi con la Luna, sobre un hermano que es arqueólogo bíblico. Entonces estaba mostrando unos hallazgos que se habían encontrado de unos huesos, y en uno de ellos se encontró uno que tenía el clavo. Era uno de los un hombre que había muerto crucificado, y se encontró un hueso con el clavo, y ese hueso era el hueso del talón. Entonces, lo que él decía, que según esos hallazgos arqueológicos, se cree que la posición de los pies a la hora de la crucifixión era por los lados, y se atravesaba por el talón hacia allá. O sea, este es el talón, vamos a decir, uno de cada lado del madero. Se atravesaba el talón por ahí, y a ese hueso se le conoce como hueso calcáneo. Entonces dice él, si te vas a Génesis 3:15, que es donde yo lo relacioné con eso, dice: calcañar. Él te herirá el calcañar. Dicen, creo que en la Reina Valera dice calcañar, aquí en la NTV dice el talón. Dice, entonces, este es un pasaje del primer libro de la Biblia, donde dice que el descendiente de Eva golpearía a la serpiente en la cabeza, y la serpiente lo heriría en el talón, o en el calcañar, o en el hueso calcáneo, puede ser. Entonces es una coincidencia muy, muy curiosa de cómo desde ese pasaje, que es el primero, ya había un vistazo a lo que vendría. Y miramos en 1 Pedro 1:20, creo que es, que él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero desde los primeros libros, desde los primeros seres humanos, ya se veía ese vistazo a lo que Dios tenía preparado para nuestro rescate. Y para terminar, quiero terminar con un pasaje que todos conocemos, pero que creo que no se nos debe olvidar nunca. Es el pasaje más usado siempre, Juan 3:16, si gustan ir. Sé que ya lo conocen, pero quiero terminar con ese pasaje. De lo que hemos visto, vimos que Dios es imparcial, que no tiene favoritos, a cada uno conforme a las obras que ha hecho, pero la salvación sabemos que es por gracia, y que somos residentes temporales en esta tierra, y que Cristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para darse por amor a nosotros, para rescatarnos, para liberarnos de la muerte, del pecado, de la condenación, de la ira de Dios. Y son cosas que tenemos que tener muy presentes, que ese sacrificio fue hace más de 2000 años, o hace 2000 años, pero debemos tenerlo presente como si fuera ayer. Debemos tenerlo presente como si fuera hoy, como si acabara de pasar, que Cristo murió por nosotros para pago de nuestros pecados. Entonces Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí tenemos el cómo
no perdernos y tener vida eterna, teniendo fe en Cristo, el único que puede salvar. Así que esta es la prédica que traigo que traí para el día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Si quieren, vamos a ponernos de pie para hacer una oración para terminar la prédica. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por esta palabra que esperamos sea de bendición. Que no se nos olvide, Señor, que esté en nuestro corazón que usted no tiene favoritos, que a todos, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que fuimos, usted nos ama y nos da la misma oportunidad de redención y de salvación a cada uno de nosotros. Le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe, nos haga ser mejores día con día. Sabemos que no podemos ser perfectos, solamente Cristo fue perfecto, pero queremos mejorar y luchar día a día con el pecado que nos ataca. Le rogamos que nos guíe y nos dé ayuda, Señor, y que esté con cada uno de nosotros, Señor, en nuestro diario vivir. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejo lugar a quien dirige. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Amén. Bueno, pues fue de bendición, ¿verdad? Una de las cosas que me llama la atención es de que sí, tuvo que morir nuestro mismo Creador por nosotros, ¿verdad? El Hijo en este caso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Un Dios verdadero en tres personas distintas. Y me llama la atención, es cierto, cuando entró el pecado al mundo, toda sangre a partir de ahí fue contaminada con el pecado. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue una sangre santa, no contaminada. Por eso dice la palabra, el que no pecó fue en pago por todos nosotros los que pecamos. Y ahora nosotros ya no tenemos una sangre contaminada con el pecado, porque fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Como estábamos escuchando en el mensaje, nosotros seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero ahora ya no somos, no estamos sin esperanza alguna, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos purifica todos los días, nos santifica todos los días y nos sigue preparando para no pecar y para toda obra buena. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra en esta tarde, Señor. Como siempre, Señor, usted nos manda de nueva cuenta a nuestros hogares, Padre Santo, edificados. Gracias, Padre Santo, y le pedimos, Señor, por todos, por este vecindario, Padre, por la colonia Topahue, hasta donde llegue este equipo de sonido, Padre Santo, le pedimos que esta palabra le sea de bendición a todo aquel que le escuche, Padre, así como es de bendición para nosotros, que sea de bendición también para todos los que nos siguen en las redes sociales, Padre Santo, porque lo siguen a usted, porque siguen su palabra y quieren seguir aprendiendo de ella, Padre. Le pido, Padre Santo, que como dice su palabra, siga usted bendiciendo a su pueblo como usted solo sabe hacerlo, Padre, sin distinción de personas, Padre. Le pedimos en esta noche también, Padre Santo, que se vaya con los que se van y que se quede, Padre Santo, con los que nos quedamos en este lugar, y que su bendición viaje a todo aquel lugar donde estén sus hijos y sus oyentes, Padre Santo, oyentes de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Estamos despedidos. Amén.